Bueno, bienvenido, gracias por estar ahí. Les dije que esta semana íbamos a estar pasando por todas las expresiones, buscando soluciones y hablando de futuro, en un momento difícil donde hay que vencer el pasado. Parece que la consigna es vencer el pasado, que nos ata a circunstancias poco felices. Ayer tuvimos la visita de Julio Bárbaro, el viernes estuvo Guillermo Moreno. Vamos a escuchar a la izquierda, está ya convocado Néstor Pitrola para ver todas las opciones, todas las voces, pero hoy economía. Y primero Argentina puede ser un título, pero atrás del título hay alguien que sabe mucho de economía y en este momento seguro que con tu tarjeta de crédito explotada, los impuestos, la confiscación impositiva, el freno a la economía de la incertidumbre en materia política, que genera obviamente incertidumbre en materia económica, hay que hablarla con los que saben. Martín Redrado, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Gracias por venir. Un placer. No, igualmente. A ver, incertidumbre es la palabra clave. Incertidumbre es hoy la que sentimos todos. ¿Hay manera de llevar tranquilidad dentro de este contexto desde la economía? Sin duda, tenés que explicar muy claramente, Santiago, qué vas a hacer hacia adelante. Argentina necesita una hoja de ruta. Es cierto que estamos viviendo una circunstancia inédita en el mundo y en nuestro país en términos sanitarios, pero a la incertidumbre en términos de salud hay que ponerle certidumbre económica, es decir, una hoja de ruta que nos marque qué se va a hacer con nuestros impuestos, con el gasto, dónde va a ir la inversión para darnos trabajo a todos los argentinos, qué vamos a hacer con las exportaciones para poder generar más dólares genuinos y no estar como en este día a día mirando dónde está el dólar y cómo afecta a nuestra producción y a nuestras fábricas. En fin, si no tenemos una agenda de futuro, no quitamos incertidumbre y este es el gran desafío, generar una agenda que incluya a todos los argentinos. El gobierno se propuso, o por lo menos nos contó a nosotros, que el gran objetivo era acordar con los acreedores privados de deuda. Era su gran objetivo. Llegamos ahí y todo cambia. Relanzamos el gobierno, empieza la gestión. Finalmente, a gusto de algunos y disgusto de otros, eso pasó. Hubo un acuerdo, se cerró. La realidad absorbió como una esponja esa noticia, en menos de 48 horas todo había pasado inadvertido. Se entró en la vorágine de la corrida del dólar. La sociedad volvió a los monólogos de Tato Bores, ¿no? Volvió a sentir que, igual que Mafalda, Tato está vivo. Y la gente, claro, dice, me llegan boletas de servicios públicos actualizadas y con aumento. O sea que el gobierno me mintió. Me dijo que no iba a haber aumento y después de 5 meses me llega la boleta con aumento y retroactivo. Siguieron llegando tasas municipales, impuestos provinciales y nacionales, todos con intereses y punitorios. O sea, confiscatorio de alguien que ha perdido su trabajo. No tengo más comercio, no tengo más pyme. El dueño de la pyme terminó en la calle igual que su empleado, se fueron los dos a su casa. El 30 de septiembre se acaba la posibilidad de no presentar los cheques rechazados, o sea que entre el 30 y el 1 de octubre habrá una inundación de carteras de cheques rechazados en los bancos. Los bancos van a tener que exteriorizar esas carteras en sus balances, ya no pueden zafar porque está dentro de su periodo de balance. Todas las noticias que se le puede dar al hombre promedio de trabajo que aporta impuestos y genera riqueza son malas. Con los mismos instrumentos que timonea el gobierno, ¿qué se puede hacer de distinto con Martín Redrado, planteándonos, soy el presidente, Martín, hacete cargo, ¿qué hacemos? Esto es lo que encontramos. Primero, creo que no hay que plantear personalismos, Santiago. Es un momento, como decíamos hace un rato, crítico para la humanidad y Argentina tiene dos problemas que creo que tenemos que despojarnos para generar una hoja de ruta hacia adelante. Este libro que yo he planteado, Argentina Primero, que bueno, por suerte está primero en ventas y creo que no tiene que ver con el autor, sino tiene que ver con las ganas que tenemos los argentinos de que nos hablen del futuro y que marquemos una hoja de ruta. Tiene que ser, Santiago, sin odios y sin egos. Por lo tanto, esto no es para que lo pueda hacer yo. Yo acá estoy dando
una idea, modestamente qué es lo que creo, pero para que discutamos planes, para que discutamos proyectos. A lo que vos te referís, la boleta de luz, lo que viene de la tarjeta de crédito, las medidas ahora de más impuestos, lo que está marcando es una manera de tomar decisiones que es ver dónde está el problema en el día a día y tratar de resolverlo. A ver dónde está goteando la cañería hoy y tratar de ponerle un poquito de taparlo de alguna manera, pero aquí tenés que cambiar la cañería. Entonces, en materia económica, cambiar la cañería significa tener un programa económico y social integral. Muchas veces mis colegas quieren hacer política económica y se olvidan del tema social y después que piensan alguna idea económica y dicen, bueno, a ver cómo resolvemos el tema social. Mi visión es, y esto es lo que planteo en Argentina primero, quizás la diferencia es una visión abarcativa de todos los problemas que tiene la sociedad y cómo los resolvemos. Con lo cual es muy importante, sin egos, que lo haga el que lo tenga que hacer. Con equipos, sin duda, porque es muy importante que todo Argentina se mueva. Yo uso la imagen, Santiago, que todos caminemos por la avenida 9 de Julio, que es lo suficientemente ancha para contener a todos los argentinos, pero que le demos un sentido de dirección al país que hoy no lo tiene y salir de este día a día que es la improvisación permanente. Ahora, históricamente en la Argentina, la política le echó la culpa a los procesos económicos y se descargó en la responsabilidad de los economistas. La política siempre encuentra excusas en los economistas. Es como en una crisis policial, que en vez de asumir la responsabilidad del gobernador, echa la cúpula de la policía y dice, ya lo resolví, ¿no? O sea, es patear para adelante, encontrar una excusa táctica para salir de la situación. Y la política, desde el 83 para acá, le echó la culpa a la economía, la culpa de los ministros, de los economistas. ¿Cuánto del fracaso tiene que ver con la política que impide que la economía funcione? O sea, porque hoy todos los que tenemos una empresa y producimos y pagamos impuestos, escuchamos diversidad de opiniones económicas aplicables, posibles, distintas, pero el gran obstáculo parece ser la dirigencia política que se niega a aceptar consejos, ni libros, ni consejos, ni asesoramiento. Porque pareciera que, así como los liberales dicen que la culpa es de 70 años de peronismo, los dirigentes que se dicen peronistas del gobierno le echan la culpa a la economía. Entonces vienen a crear un nuevo estado de cosas que es raro de entender, muy raro, por lo menos para mí, porque no tiene anclaje en ninguna de las medidas ortodoxas o incluso heterodoxas que la economía permite. Rompen el molde de la economía e imponen un estado raro que es casi de trueque, o sea, es romper del todo la economía, violar toda norma posible, e insisto, aún heterodoxa, o sea, aún dentro de la economía ya no son heterodoxos, están afuera de la economía, te plantean modelos fuera de la economía, discursos disparatados, voluntaristas. Así es muy difícil plantearse ante el mundo. No solo ante el empresario que pierde la brújula, sino que de afuera supongo que vos conocés, ocupaste cargos muy importantes a nivel de Estado y tenés mucho rodaje internacional. Es muy difícil sentarse con alguien a explicarle la Argentina. Si alguien te dice, a ver, Redero, ¿me explicás qué está pasando en Argentina? La gente que está del otro lado, la pregunta, ¿el mejor plan económico con este pensamiento político funciona? Mi visión es que debemos tener los argentinos una visión estratégica de hacia dónde vamos. Si uno no puede sacar la cabeza del día a día, y esto lo ampliaría para toda la dirigencia en la Argentina, ¿no? La diferencia que tenemos con otros países es que uno le pregunta a Brasil, a un brasileño dónde va a estar en 10 años, a un peruano, a un colombiano, a un chileno, a un uruguayo, y saben que han trazado un camino y que puede cambiar la dirigencia política, pero hay un camino trazado que cada uno le dará sus propios matices. Por supuesto, cada gobierno tiene sus propias diferencias, pero hay un camino por donde transitan todos. A mi juicio, Santiago, lo que falta en la Argentina es
una visión estratégica, que modestamente esto es lo que plantea Argentina Primero, de manera muy simple, como cuando estoy tomando un café con mis amigos o comiendo un asado y me dicen, bueno, ¿hay salida para la Argentina? Y que la salida no sea irse del país, como lo estamos viendo en muchos chicos que pueden tener esa posibilidad. Bueno, sí hay salida, aquí la estoy proponiendo, pero en definitiva es tener una visión. ¿Qué hacemos de acá a 5 años? ¿Qué va a pasar en materia económica con la inversión? ¿A dónde invertimos? ¿Cómo generamos empleo? ¿De qué manera exportamos? ¿Cómo duplicamos las exportaciones para tener más dólares y no vivir siempre con cuello de botella? Por supuesto, no solamente trabajando con materias primas, sino agregándole valor, agregándole diseño, inteligencia, la creatividad que tenemos los argentinos, que siempre nos diferencia en el mundo, tanto los científicos como nuestros cineastas, como nuestros escritores, como la gente que diseña indumentaria, en fin, solo por mencionar algunos casos, o casos fenomenales de empresas públicas, y ahí están todos aquellos que no creen en la empresa pública, y tenés un INVAP en el sur de la Argentina, en donde ahí tenés científicos del Instituto Balseiro produciendo una estructura productiva donde juntás universidad, empresas y una visión de producir reactores nucleares. A mí me tocó, Santiago, vos sabés que yo fui vicecanciller del 2002 al 2004 y me tocó negociar la venta del primer reactor nuclear que la INVAP le vendió a Australia. Y desde ahí me volví un fanático, te diría, por supuesto, de la capacidad que tiene la Argentina cuando trabajamos en conjunto, pero con una visión estratégica. Bueno, me parece que ahí tenemos que apuntar para que los casos de INVAP sean multiplicados por todo el país. Ahí, volviendo a esos tiempos en que cumpliste esa tarea, y obviamente el INVAP, toda la CONEA es un ejemplo de desarrollo tecnológico de punta. La Argentina existe, ARSAT existe. Ahora, la realidad planteada por la obsolescencia del pensamiento de alguna dirigencia, que tiene derecho a no conocer, pero no tiene derecho a querer gobernar si no conocen. Es muy difícil trabajar con una dirigencia política que no conoce el mundo, que habla del mundo y después se equivoca cuando hace citas del mundo porque anuncia títulos del mundo de países que no conoce y entonces dice cosas que no corresponden y que después la embajada se encarga de decirte, señor, no es así, rectifique. En la Argentina tenemos una sociedad partida en tres, algunos viven en el siglo XIX, otros en el siglo XX y algunos entramos en el XXI y tenemos la suerte de poder pensar con mayor holgura. Pero en la Argentina en este invierno hubo gente que se calentó con leña o querosén, hubo otros que tienen la suerte de tener gas y algunos que ya entraron en la era del consumo eléctrico y que tienen la posibilidad de tener departamentos sin instalación de gas. Pero esas tres etapas se marcan en toda la vida social argentina, no solo en la manera de calefaccionarse, se marcan en el consumo, en el acceso a la educación, en la posibilidad de viajar, en un montón de cosas. Con lo cual, el desafío de poner en marcha la economía, como planteas en el libro, porque Argentina es primero, tiene que contemplar matices diversos, tratar de rápidamente traer lo antes posible a la gente que vive en el siglo XIX, por lo menos hace que ingresen al siglo XX lo más adelantado posible, que los del siglo XX rápidamente accedan al siglo XXI, pero estamos sin clases hace 6 meses. Y la economía no es únicamente la administración del circuito financiero o productivo, sino generar materia prima del material humano, de la capacidad humana. El vuelo es muy corto, no habrá INVAP, no habrá Balseiro, porque no pasarán el examen del Balseiro. Entonces, seguramente no habrá ARSAT. ¿Cómo entendés vos en este desafío de Argentina primero que tendríamos que ordenar
la educación para que este proyecto de poner a la Argentina primero sea sustentable. O sea, sí. porque supongo que lo pensás. Sí, por supuesto. Muy buen punto porque la Argentina tiene que invertir en capital humano. Y hay dos aspectos. El capítulo 5 me dedico a la inversión pública y dónde debe ir la inversión pública. Y ahí, obviamente, tenés, lamentablemente, un buen grupo de argentinos que todavía está en el siglo XIX y lo tenés que incorporar en el siglo XX. Y yo no encuentro otra respuesta que la obra pública, es decir, de aunar los recursos, buscar recursos también en organismos multilaterales de crédito, no pidiéndoles plata, sino pidiéndoles garantías para poder hacer asfalto. Vos, Santiago, conocés mucho más que yo, pero muchas veces hemos caminado juntos el conurbano bonaerense y sabemos de las carencias que hay, que son carencias básicas. Entonces no necesitas, por suerte, trabajadores de gran calificación para hacer asfalto, para hacer cordones, para hacer cañerías, para llevar agua potable a todo el conurbano bonaerense. Bueno, ahí hay que poner, esa es la manera de sacar a la gente del siglo XIX, poniéndola a trabajar en obra pública muy sencilla y muy básica. Lo otro es, para traer a los chicos al siglo XX o al siglo XXI, yo dedico un capítulo en el libro que se llama Conectar a los desconectados, es decir, la necesidad de invertir, que el Estado invierta, Estado nacional, provincial y municipal, en llevar banda ancha a todo el país. Hoy hemos generado hemos puesto al desnudo esta pandemia, la desigualdad entre el chico que puede tener clases por internet desde su casa y aquel chico que la tiene que escuchar por radio porque no llega banda ancha a todos los pueblos de la Argentina y más allá también en algunos lugares en el conurbano bonaerense donde también no llega, no ingresa, no tiene rapidez, con lo cual la necesidad de entonces invertir en obra pública e invertir en tecnología son las dos bases que nos permitan recuperar la movilidad social ascendente que perdimos hace mucho tiempo. El planteo de la economía doméstica es muy importante. A veces los economistas sobrevuelan la macro y pierden el contacto con la realidad del que nos está mirando ahora. Porque nunca pagaron quincena. Yo siempre le digo a un economista, bueno, pagaste quincena, sabés lo que es tener un negocio, eso es fundamental porque ahí te vas gastando suelas. El sistema bancario no ayudó en esta etapa, algunos porque no podían, porque literalmente no estaban en condiciones de ayudar porque estaban en una situación muy básica en materia financiera, pero yo pongo un ejemplo siempre, a ver si estoy bien y te pido que me corrijas. Por favor. La Argentina hace bastante tiempo que vive de la bicicleta. Sí. Y la pandemia le sacó la cadena a la bicicleta. Entonces ahora tenemos un arco, dos ruedas, podés pedalear pero no vas a ningún lado. Porque sin cadena la bicicleta es un macetero. Entonces, la Argentina lo que le pasó con la pandemia es el sinceramiento de haberse quedado sin bicicleta. Y se encontró con su estado de precariedad económica. Se encontró sin capital de trabajo, se encontró sin resistencia para poder afrontar las obligaciones. El Estado decidió emitir 2.000 billones, si no estoy equivocado hasta hoy. Sí, 2 billones de pesos. Una cifra incalculable y no sé si otro gobierno llegó a emitir proporcionalmente este volumen. No. La gente que está del otro lado, que nos mira todos los días, que tiene una pyme, que tiene un comercio, que perdió el laburo, está asustadísima. Ve que la inflación le llega a la góndola, por más discursos, la inflación llega a la góndola. El valor del dólar, el gobierno apostó a frenar el dólar tirando el freno de mano a 200 kilómetros por hora, se pegó unos cuantos tumbos y el dólar volvió a subir. O sea, no alcanzó. La gente tiene miedo. ¿Cómo se hace para absorber semejante emisión sin generar los dólares? Porque al campo le dicen, yo devalué indirectamente, por lo menos han sido ingeniosos, nunca había visto yo una cosa semejante, por ahí vos la viste en otro lugar del mundo. No, acá siempre innovamos. Siempre innovamos. Esto es
devaluar y pagar todos los costos de una devaluación, pero no tener los beneficios. O sea, los que se tienen que beneficiar con la devaluación para exportar y generar dólares, a eso le decís, no. Para vos no. Y para el laburante, le decís, para vos sí devalúo, con lo cual le devalúas el salario, le aumentás los costos. Es una cosa rarísima, poco vista. Insisto, no es heterodoxia, porque rompe cualquier lógica. Berretodoxia, porque es berreta. Claro, ¿no? A ver, ¿me explicás cómo se puede tomar una decisión así? Bueno, se han tomado medidas en el día a día, se van resolviendo agujeros que se van dando. Es cierto que también todos hemos sido sorprendidos por la virulencia de esta pandemia, pero también es cierto que ha faltado una visión que nos permita ampliar la oferta. Uno puede hacer política económica con dos vertientes. Una es restringir la demanda cuando te falta algo y racionalizarlo, y otra es buscar incentivos para la oferta. Bueno, yo soy de los que practica la política económica de expandir la oferta. Entonces acá lo que necesitas es, para parar toda esta miedo que hoy hay en la sociedad, en particular cuando uno pone el Zoom en el día a día de hoy, es generar tranquilidad cambiaria. Y el gobierno poniendo un torniquete en la sangría que hemos tenido de dólares, lo que genera es más incertidumbre. Porque uno puede decir, bueno, vamos a ponerlos en esa lógica, no es la mía, que es la de generar más oferta, pero si vas por la generación o por la restricción de la demanda, lo que tenés que, bueno, sabés que estás comprando tiempo. Ahora, ¿compras tiempo para qué? ¿Cuándo va a llegar el alivio? Acá estás comprando tiempo y no estás diciendo que viene el día después. O en realidad estás armando o haciendo un puente y no sabes si te alcanzan los materiales para llegar a la otra orilla, o el puente te va a quedar en el medio del río y nos vamos a terminar ahogando todos. Y esto es, Santiago, lo que genera miedo. ¿Qué es lo que creo que hay que hacer? Ampliar la oferta. ¿Cómo ampliar la oferta? Esto no lo digo en el libro, pero siempre me gusta ir a los cómo. El libro mío va a los cómo, pero permitime ir a los cómo, claro, ahora en el corto plazo. Bueno, hay 3 medidas que se pueden tomar. La primera es el crédito que tenemos con el Banco de la República Popular China, son 18.600 millones de dólares que están en yuanes, en la moneda china. Bueno, una parte de eso, 3.000 millones, se puede convertir en dólares contantes y sonantes. Segundo, el Banco Central tiene 15.000 millones de dólares en bonos en dólares. Como todos sabemos, hay demasiados tipos de cambio hoy como para seguirlos. Pero seguramente ustedes habrán escuchado hablar del dólar contado con liquidación o del dólar bolsa. Uno se puede hacer de dólares hoy la cotización estaba a 137 cuando entré al estudio, no sé cuánto está en este momento, pero uno puede comprar un bono en dólares con pesos que tengas en el banco, compras un bono en dólares y ese bono te lo venden, si lo querés acá en la Argentina, en 5 días y te dan los dólares aproximadamente a 137. Bueno, eso se llama el dólar bolsa porque estás comprando a través de un título público. Bueno, si el Banco Central vende títulos en dólares, interviene en ese mercado, te puede hacer bajar la cotización del dólar financiero, porque una de las claves para generar confianza es que la brecha cambiaria, la diferencia entre el dólar oficial y los otros dólares, no se vaya ampliando, sino se vaya acotando. Y tercero, tenés que sentarte con los exportadores a acordar, negociar, que te prefinancien, te traigan prefinanciación de exportaciones. Los grandes exportadores tienen acceso a bancos internacionales. Argentina va a tener una cosecha importante. No es necesario que traigan todo ahora, que traigan una parte de eso, pero entre los dólares del Banco de la República Popular China, dólares de exportadores y bajar las brechas, podés juntar una cantidad de recursos de 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares que te genere un puente hasta generar un programa económico de salida. Obviamente son estas medidas de coyuntura que te explican el cómo. Lo sustentable después es tener un programa económico que te genere confianza. Nada reemplaza la confianza
Y bueno, de esto es lo que hablo, sí, en Argentina primero. ¿Cómo se recupera la confianza? A través de un programa integral que marque una hoja de ruta que la podamos transitar todos los argentinos. El primer presidente de la democracia moderna que dijo que no le interesa tener un plan económico es Alberto Fernández. Alfonsín lo tuvo, bueno, malo. Sí. ¿Sí? Menem lo tuvo, bueno, malo, lo que sea. De la Rúa quiso hacer algo y propuso algo, le salió mal, pero quiso hacer allo. Duhalde lo tuvo. Kirchner también. Por supuesto. Ahora, aparece Alberto y dice, los planes no sirven para nada. Hay que ir objetivo por objetivo. Su gran objetivo era arreglar con los acreedores privados. Tardó 6 meses. 8. 8. Para llegar a un número que finalmente era el que le pedían el primer día. O sea, no... Sí, pusimos 16.500 millones de dólares más desde la primera postura en mayo. La negociación es rarísima porque achicó al final, o sea que compactó los compromisos para una quita que los acreedores tienen garantizada por el sistema de interés del interés. O sea, si no me pagás, rápidamente recupero la quita que te hice. O sea, si me capitalizo rápidamente, acá no pasó nada, yo sigo siendo acreedor de valores iguales o superiores. Depende si volvés a defaultear. Correcto. No hay éxito en la negociación porque fue tardía y con un objetivo económico que se cumplía el primer día. O sea, hubiera arrancado arreglando en enero, tenía tiempo antes de la pandemia, hubiera llegado con confianza porque los mercados, la gente hubiera entendido que resolvía rápidamente el principal conflicto. El Fondo Monetario está en stand-by, nadie sabe qué está pasando. Supuestamente el 15 de septiembre era la primera reunión de diálogo para ver qué pasa con los 45.000 millones del fondo. Hay un silencio mortuorio, Guzmán no habla del tema. Nos contó que colocó deuda en pesos en el mercado interno y que eso le parecía exitoso. Todas las señales son muy raras, pero básicamente todas estas cosas sueltas son objetivos sueltos de Alberto Fernández que dice, plan no. Yo no quiero un libro, ni un plan, ni un redrado. Yo voy día por día viendo qué hago. Los más chiquititos de los pequeños comerciantes o empresarios empiezan a comprar el discurso de que se quieren ir. La televisión les dice que en Uruguay viven mejor, que te cobran menos impuestos. Los ojeros ven en Paraguay tierra, en Uruguay tierra, en Brasil tierra. No sería raro que el campo, si la incertidumbre continúa, no siembre. O sea, a ver, decida decir, mira, siembro en Paraguay, siembro en Uruguay. O lo justo y necesario. O para pagar impuestos. Exactamente. Pero me voy a ganar plata afuera. Me voy a ganar plata al kilo en campo en Paraguay, al kilo campo en Uruguay, al kilo campo en Brasil. O crío pollo y chancho en Brasil. ¿Cómo se puede ver tan distorsionada la realidad de pensar que sin un plan para la sociedad, desde el más chiquitito hasta el inversor más grande, se puede evitar la fuga de capitales, de personas que salen corriendo frente a alguien que le dice, yo plan no tengo? Bueno, quiero creer que quizás quedó el síndrome en la Argentina de los grandes ministros o los ministros de Economía que tenían mucho, o que se supone que tenían mucho poder. Yo creo que cualquiera, o que quizás tengan ambiciones políticas. Yo estoy convencido que quien va al Ministerio de Economía tiene que arremangarse, meterse en el barro y realmente saber que va a ser su última gestión en el sector público, que tenga en claro y que además pueda decirlo públicamente, porque creo que eso siempre se ha generado, que algún ministro que tenga la capacidad de coordinar, y creo que quedó el síndrome de los grandes ministros, pueda hacer alguna competencia política, me parece infundada, pero creo que a eso, espero que a eso se refieran con la falta de plan. Por eso yo digo, necesitas una hoja de ruta, no lo llames plan, no entremos en esa discusión semántica, pero decime qué es lo que vas a hacer.
Si no querés llamarlo plan, llamalo como quieras. Decime hacia adelante qué pensás hacer, porque eso es, yendo a tu primera pregunta, es de la manera en que nos quitás a todos los argentinos la incertidumbre que tenemos. Si vos vas a improvisar todos los días, bueno, sin duda vas a estar pegándole un golpe mortal a la economía, porque si improvisás todos los días, nosotros los argentinos no consumimos, nadie invierte para tomar un nuevo trabajador o para ampliar la capacidad de tu fábrica o tu comercio, por supuesto ni siquiera para exportar más. Creo entonces que quedó un poco ese síndrome, Santiago, y muchas veces el presidente termina siendo el ministro de Economía, es decir, se junta con 4 o 5 que manejan distintas variables económicas, y lo vimos un poco la semana anterior, ¿no? Cuando el Banco Central decía una cosa, el Ministerio de Economía decía otra. Parecía que el Ministerio de Economía, después de haber renegociado la deuda dentro del equipo económico, parecía que se levantaba como un primus inter pares, y bueno, finalmente el presidente terminó yendo por la recomendación que le hizo el Banco Central. Me parece que aquí sí, cualquiera que sea, debe tener un ministro de Economía en quien confíe y en que sepa que, por supuesto, va ahí para hacer un laburo de arremangarse, de sacar al país adelante y de saber que ahí termina su carrera y que termina ahí, por lo menos su carrera pública, y que eso genere un espacio de confianza, pero para bien o para mal, Santiago, vos mencionaste recién el fondo. La última indicación que tenemos es que recién a mediados de octubre van a empezar a negociar. Te guste o no te guste, el fondo te va a pedir un plan. Y mi visión es, ojo, que si vos vas como Tarzán a esa negociación, bueno, finalmente vas a tomar el programa del Fondo Monetario. Y ya sabemos lo que pide el fondo. El fondo te pide más ajuste fiscal, es decir, más apretémonos el cinturón y más ajuste cambiario. Ya sabemos que esa receta no nos lleva a nada. Entonces, también, te guste o no te guste, vas a tener que estar preparado para eso, y es de esperar que Argentina vaya con un programa, una hoja de ruta. No lo llames plan, Santiago, para no entrar en esa discusión, pero bueno, nosotros aquí, modestamente con mi equipo, Argentina Primero propone esa hoja de ruta. Puede el gobierno tomar alguna de estas ideas o no, pero sí lo que decimos es: vayan a Washington, o en los Zoom que tengan con Washington, vayan con un programa propio, porque si no, viene el programa de afuera y ya sabemos dónde termina eso. Una cuestión importante es, para muchos desprevenidos, que en tu tarea en tiempos de Néstor Kirchner, a vos te tocó cumplir con la tarea de ser vicecanciller, pero también asististe, por ejemplo, a Julio de Vido en Venezuela, sí, en contratos con el mundo chavista. También te tocó, o te toca, proponer acuerdos con el Fondo Monetario de la lógica de un plan propio. Digo, para que se entienda que la economía, sea con Chávez o sea con el Fondo Monetario, tiene reglas. O sea, tenés que formalizar contratos, tenés que establecer pautas, tenés que hacer un negocio. Negocio es beneficio mutuo. La Argentina hace rato que dejó de hacer negocios, o sea que no alcanzó beneficios de la contraparte. Así es. Se plantea únicamente un mundo financiero. Si conseguimos plata prestada, financiera, nunca inversión directa, real, sustentable, de desarrollo y no de crecimiento. Pero vos sos un economista que tiene la experiencia de haber atravesado por la política. Néstor Kirchner era uno de esos que tenía su libreta y gestionaba diciendo: quiero saber cuánto hay, vamos por acá. Logró atravesar 4 años exitosos de gestión. O sea, salió de la nada, de decirle a los docentes en Entre Ríos: denme una semana para pagarle los sueldos. Cambió la corte en 10 días y arrancó a gobernar. O sea que vos sí tenés experiencia en lo político, digamos, de haber vivido momentos donde la decisión era firme, el tipo entendía de lo que... Había un sentido de dirección muy claro. Menem también lo tuvo, o sea, a ver, rumbos. Un rumbo. En este momento, si te dijeran: Martín, asumí esa responsabilidad de tu última gestión en la función pública, venía el Ministerio de Economía, te necesito, te llama Alberto Fernández y te dice:
hacete cargo. Pero no tienes rumbo. O sea, es hacete cargo sin rumbo, sin el tipo que te dice, voy para allá. ¿Hay posibilidad de éxito sin rumbo? O sea, de que un ministro de Economía haga algo. Olvídate la personal, porque justamente creo que no estamos acá. Sí, cualquiera. Cualquiera, Sí. digamos, que tenga capacidad profesional y equipo. No, está claro que se necesita rumbo y se necesita también un consenso político. Es decir, acá, cuando venís del día a día, necesitas leyes que te marquen justamente ese rumbo. La política acompaña. Exactamente. Entonces, necesitas que toda la coalición de gobierno te acompaña y también, por supuesto, como no hay mayoría en diputados, como vos sabés, el Frente de Todos tiene 119 diputados, necesita 10 y bueno, necesita hacer acuerdos con la oposición para marcar que Argentina tiene un rumbo, en 2023 podrá cambiar o no el gobierno, si le va bien seguirá, si no le va bien habrá recambios, pero justamente el que haya acuerdos parlamentarios, es decir, cualquier servidor público, porque la función pública yo la veo como servicio, y hay que mirarla, por eso digo, un servidor público debe tener leyes que lo están respaldando de manera tal que cuando va a negociar ese servidor público con el exterior un acuerdo comercial, un acuerdo económico con el Fondo Monetario, al que, como vos le dijiste, nos guste o no nos guste, nos dejaron en la mochila 44.000 millones de dólares que son impagables, porque además la mayoría de eso cae en 2022 y 2023, con lo cual no hay posibilidad, hay que generar una negociación. Bueno, evidentemente quien llegue a esa negociación debe tener un sentido de rumbo y leyes que vayan respaldando acuerdos parlamentarios que le den capacidad de negociación para decir, Argentina va para allá, Fondo Monetario, usted me acompaña, bienvenido, no me acompañe, se va a quedar a la cola sin pagar. Es decir, darle la fortaleza a ese equipo que tiene toda la Argentina detrás y no solamente un grupo. A ver, voy entrando en las últimas definiciones, pero que no son menos importantes. El Martín Redrado del Banco Central tuvo personalidad, defendiste tu posición, te bancaste una situación compleja. Y la verdad es que hoy no hay tiempo para ponerse a pensar en cuestiones personales. Exactamente. La lógica indicaría que el gobierno debería tener una mesa de asesoramiento económico de todos los orígenes, donde estés vos y donde estén todas las expresiones desde la izquierda, o sea, escuchar a todos, porque la crisis es tan profunda que del debate lógico de los que saben debería salir alguna solución. Estamos encerrados en discusiones que te quiero graficar, a ver, diré si me puede mostrar el tablero de una casa de cambio en Uruguay. Esto me llegó hace minutos. Los que alguna vez viajamos por el mundo sabemos lo doloroso que es esta imagen, de lo que puede significar llegar a un país del mundo cualquiera, pero esto no es cualquiera, esto es Uruguay. Cruzando en el buquebús o yendo en el auto, y ese tablero dice que la moneda argentina no cotiza, no está. En Uruguay, no está. Está el real, está el euro y está el dólar. Nosotros somos la nada misma, o sea, estamos en Uruguay, Uruguay, repito. Hubo un tiempo que la Argentina cambiaba pesos en Washington, ¿no? O sea, tenías cambio peso-dólar en Washington. O viajabas por el mundo y lo lograbas. Estamos en la situación que en Uruguay no quieren pesos argentinos. Directamente no cotizan tablero, te lo borran, dicen, no, traiga otra cosa, traiga dólares, traiga reales. El nivel de aislamiento es importante, por supuesto. Con una sensación térmica horrible, porque el shock que yo tuve lo tiene cualquiera al saber que en Uruguay vos vas a comer y no te aceptan, para comer un chivito no puedes pagar con pesos argentinos. Y el gobierno tiene cerrado el mundo a los argentinos, no por cuestiones sanitarias, sino porque dicen no tener los dólares para bancar el turismo. O sea, los argentinos que quieren viajar, por cualquier motivo, se encuentran con restricciones materiales de carácter físico. Aerolíneas que ya no vuelan,
el aeropuerto cerrado, restricciones que van generando más incertidumbre, o sea, más, y no por ser ajenos a la crisis del mundo, porque España retrocedió en Madrid a la fase 1, Rusia está complicado, pero por lo menos avanzaron con su vacuna, todos están complicados. Pero todos han hecho el intento de decir, bueno, en el invierno y con nieve, igual hay que salir a cazar o no comemos. O sea, a ver, entonces todos dicen, bueno, estamos en la cabaña encerrados, nieva, pero alguno tiene que salir a traer comida, si no, estamos liquidados, nos vamos a morir congelados. Así es. Todos intentan que la actividad económica salga a cazar, o sea, que se ponga en marcha, si hay que retroceder, vamos viendo. El mundo aprendió que los que se tienen que aislar son los que están enfermos y no los que están sanos. O sea, aprendió a testear para prevenir y anticiparse. Llevamos 180 días de una cuarentena que no se rompió por la voluntad del gobierno, se rompió por la gente. Porque había que salir a cazar. Pero el gobierno formalmente sigue imponiendo que no hay clases, que no hay aeropuertos, que no hay universidades, que no hay justicia, no hay tribunales. O sea, decretó la imposibilidad de los concursos y quiebra, está todo frenado. O sea que la economía es totalmente artificial. Se van a exteriorizar los rechazos de cheques recién a partir de fin de septiembre. Siguen frenados los concursos y quiebra, con lo cual nadie sabe el estado real del diagnóstico de la economía, porque simplemente por decreto dijeron no se sincera la situación. Y todos sabemos que un mal diagnóstico o negar el diagnóstico es lo peor que te puede pasar para operar. Vos debes ser consciente de tener información del estado real de la economía argentina en función de los concursos y quiebra que se van a venir el mismo día que levanten la persiana de los tribunales, de la catástrofe que va a significar para los bancos sincerar la verdadera situación financiera de las cuentas que se van a cerrar y la caída de cheques rechazados. Hay 9 millones de planes en la Argentina. 9 millones de planes. Desde el 83 para acá, desde las cajas PAN hasta hoy, pasamos de 300.000 argentinos a los cuales se asistía a 9 millones. Volver a fomentar la obra pública, crédito para la empresa. ¿Cómo se hace para dar crédito a quien no califica? ¿Cómo hacemos para que el pequeño empresario, el comerciante, que después de esto quedó hecho pedazos, porque lo metieron en la cabaña y le dijeron que no podía salir a cazar, y esa gente quiere volver a producir, pero cuando va al banco le dicen no, porque ¿sabe qué? A usted le cerré la cuenta, entonces si le cerré la cuenta no le puedo prestar. ¿Quién le va a prestar al aparato productivo pyme y comercial si no califica bancariamente? Bueno, aquí, Santiago, tenés que dar vuelta a las expectativas. Si no lográs un programa, un equipo, respaldo en un sentido de dirección, la negociación con el Fondo Monetario te va a dar un sentido de dirección. Si aquí no das vuelta a las expectativas y empezás a generar confianza, no hay ninguna medida de incremento del crédito, de obra pública. Es decir, y esto es una de las cosas también que subrayo de manera muy enfática en mi libro, no podemos mirar la economía como si fueran compartimentos estancos. Hacer política económica es como estar dirigiendo una orquesta, y la orquesta puede tocar música folclórica, puede tocar música electrónica, puede tocar rap, puede tocar música clásica, la que te guste. Ahora, no puede tocar cada uno una partitura distinta, o ponemos a todos a tocar rap, aunque no sea bueno, pero que todos toquen la misma música. Y esto sin duda es lo que a veces pasa de, bueno, ¿qué hacemos con el dólar? ¿Qué hacemos con el crédito? Pero en particular está claro que dentro de un programa integral vos necesitás al Banco Central que actúe como prestamista de primera instancia. Se cayeron todas las barreras, se cayeron todas las fichas del dominó. Entonces, a las pymes lo que tenés que hacer es no poner plata del Banco Central, pero sí poner las garantías. Es decir, decirle al banco fulano, señor, usted le va a prestar esta pyme porque tiene la garantía del Banco Central. Y obviamente, para que no haya avivadas, que esa pyme te dé garantía
personales, de que no se va a llevar la plata y hacer el vivo, sino que la va a poner en su empresa, pero la respuesta, Santiago, es poner, el Banco Central siempre se dice en el mundo, en sus cartas orgánicas o las leyes que lo generan, es que es el prestamista de última instancia. Bueno, lamentablemente esta crisis en el mundo y en la Argentina hizo que se cayeran las primeras instancias, con lo cual el Banco Central tiene que salir de la tribuna a la cancha a jugar. Reitero, no con plata, no con más emisión monetaria, porque por ahí algún ortodoxo está diciendo, ¿pero qué estás proponiendo? ¿Más emisión? No, estoy proponiendo garantías. Garantías de tal manera es ponerle el pecho. Acá la pelota la para con el pecho el Banco Central y la baja como para que podamos empezar a jugar el partido. Las dos últimas, Martín. Todo este desarrollo que vos hacés refiere a generar credibilidad en la gente que escucha. Exacto. A alguien que le dice desde tu lugar, esta es mi posición, esto es lo que yo creo, esta es mi solución, como vos estás planteando con... Es por acá. Por acá. El gobierno tuvo en estos 4 días después del desastre de la devaluación, que no es devaluación, es una cosa... Te invito a que escribas un libro explicando cómo se devalúa sin devaluar. Es una cosa única, pero... Bienvenido a la Argentina. Claro. Pero empezó a haber fuga de depósito en dólares. La gente empezó a ir despacito a decirle, vengo a buscar lo mío. Quiero verla. Y empezaron a llevársela de a poquito, de a $1.000, de $2.000. Algunos con suerte se la llevan en el momento, otros le dicen vení mañana porque la sucursal no lo tiene, pero se lo dan. Pero la gente se quedó traumada para siempre después de la ley de intangibilidad de los depósitos, ¿no? O sea, el anuncio de Cavallo que dijo quédense absolutamente tranquilos porque hay una ley que prohíbe que nosotros les toquemos los depósitos. Cuando el gobierno sale y dice justamente quédense tranquilos que no les vamos a tocar los depósitos, la gente empieza al banco a decir me lo prefiero llevar el colchón. Y eso también le va restando encaje. Sí, o reservas. De reservas. ¿Cómo se hace sin decir la palabra quédense tranquilos? Porque eso es justamente el disparador para todo lo contrario. Para que esa pequeña, por ahora pequeña, corridita de me llevo los dólares, no se transforme en la puerta 12 y que estén todos mañana diciendo dame los dólares. Porque el gobierno no está generando certidumbre. Con números constantes y sonantes. Lo que hay que mostrar es cuántos dólares hay en el Banco Central que corresponden a los depósitos, cuántos dólares hay en los bancos y también, y eso sí, se respetó, Santiago, una norma que hicimos en mi gestión en el Banco Central es que los dólares de los argentinos solo se le pueden prestar a exportadores. Entonces, aquí hoy hay 17.000 millones de dólares que están de argendólares, de argentinos que tienen depósitos en el sistema bancario, de los cuales cuando uno toma aproximadamente 12.000 millones están encajados en el Banco Central y esto lo debiera estar diciendo el Banco Central directamente, no un economista del sector privado, y hay aproximadamente 3.000 millones en efectivo en los bancos, con lo cual hay 15.000 y el resto está prestado a exportadores. Habría que decir a quién está prestado, si está la solvencia y si realmente esos exportadores tienen la capacidad de devolver esos dólares. Mi estimación es que sí, de hecho se fueron desde agosto del año pasado, había 32.000 millones de dólares de depósitos, se fueron ya 15.000 y cada uno se pudo llevar esos depósitos. Pero cuando se pierde la credibilidad, Santiago, hay que contestar con números todos los días. ¿Cuánto es lo que hay en el Banco Central? ¿Cuánto hay de efectivo en bancos? ¿Cuánto está prestado? Y de ahí que cada uno pueda tomar una decisión. Las dos últimas no son estrictamente de economía. Una es para que la gente tome valor de tu posición. ¿Te duele la gente? ¿Te duele la situación? ¿O estás simplemente desde el libro, desde tu lugar, ajeno a la realidad social? Yo sé quién sos. Yo lo que digo es, te están mirando, es solo el consejo de un economista que desde la macro y su oficina tiene soluciones, las sabe y las conoce, pero bueno, las tomo desde la asepsia del laboratorio, del quirófano económico, o te duele la gente y de verdad
procurás en sentido económico en un momento dificilísimo. Por eso tu primero Argentina es un título que hoy resuena el triple por el dolor de lo que está sucediendo en la sociedad. ¿Te duele el dolor ajeno o es simplemente el redrado economista? Me duele el dolor de los argentinos porque también lo vivo en mi familia. A mí no me da ninguna satisfacción o desde lo emocional que mis hijos quieran irse al exterior o que estén buscando posibilidades en el exterior para trabajar o para estudiar. Siempre los argentinos somos, en mi caso, yo soy descendiente de españoles o algunos de ustedes descendientes de italianos. La familia es lo primero, ¿no? Es algo que se lleva en la sangre. Yo cuando me fui a estudiar al exterior siempre lo hice con la idea de volver y ahora lo que veo y digamos, esto lo veo en mi propio contexto familiar o en los amigos y por supuesto cuando camino el país, el hambre, la desocupación, la falta de esperanza, me duele como argentino porque yo nací, pude trabajar en el exterior y decidí me voy a morir en la Argentina, con lo cual eso es una decisión de vida, con lo cual digo no me voy a cansar hasta el último día que tenga aliento de poder hacer algo por nuestro país, porque tampoco uno puede irle bien en un contexto donde la sociedad le va mal. A mí personalmente, por suerte, como economista, tengo mucha gente que me pide asesoramiento. Lamentablemente es asesoramiento defensivo hoy, no es para invertir, no es para crecer, pero con lo cual no puedo vivir en una isla de mi casa, de mi trabajo. También, como te decía Santiago, me está pegando en mi familia, me pega emocionalmente, me duele que mis hijos no quieran hacer un país mejor o crean que no van a poder ellos hacer un país mejor. Yo voy a pelear modestamente desde el metro cuadrado que tenga, con lo que tengo, para que no nos siga doliendo la Argentina y para que la Argentina tenga un futuro mejor. Y la última es saltar los prejuicios, y digo, prejuicio puede ser que hoy no se te convoque o no se te pida consejo porque quedó algún resentimiento entre Cristina Fernández de Kirchner y Martín Redrado. Vos, si sos convocado, vas, si te llama Cristina, la atendés, vas a... Sí, pero yo creo, a ver, este libro habla de futuro y justamente te decía, es un momento tan grave que estar pensando qué pasó hace 10 años, por qué se dijo una cosa, bueno, cada uno tendrá sus circunstancias. Yo siempre digo, con el pasado, Santiago, no podemos hacer nada. Hagamos algo todos juntos con el futuro de la Argentina. Gracias, Martín, por venir. Gracias, Santiago. Un placer enorme. Placer como siempre. Ya venimos, no se vayan de ahí.